¿Cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos. Estamos acá para compartir con ustedes un nuevo tip. Esta vez lo titulamos Compartir a Dios. Y esto obviamente se basa en la gran comisión que Jesús nos dejó a todos sus hijos. Nos pidió que compartamos de su amor a los demás. Quiero leerles el versículo que se encuentra en Hechos 13, 47. Dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles en esa época eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran los seguidores o los hijos de Dios. Hoy en día podríamos decir que los gentiles son esas personas que todavía no conocen a Dios, que todavía no son cristianas. Y acá les está diciendo que Dios nos pone como luces, tanto a los discípulos en ese momento como a nosotros hoy. Nosotros somos luces para esas personas que todavía no se entregaron a Cristo o que no lo conocen. Para que nosotros seamos unos medios que Dios utilice para salvar a esas personas, para que esas personas en realidad acepten la salvación que Dios ya nos los dio a todos nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Es decir, todo el mundo tiene que poder conocer del amor de Dios y de la salvación. Tenemos que llevar entonces la luz de Dios a todos lados. Y no solamente nosotros tenemos que compartir a Dios porque somos una luz que Dios requiere para que la salvación llegue a otros, sino también porque nosotros como cristianos alabamos a Dios cuando lo hacemos. Vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 14, versículo 4. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Es decir, cuando nosotros celebramos las obras de Dios, cuando nosotros proclamamos sobre su nombre, cuando nosotros recordamos a Dios y cuando nosotros engrandecemos a Dios delante de los demás, nosotros estamos también adorando a Dios. ¿Sí? Es una forma de adoración cuando nosotros ensalzamos a Dios. Por otra parte, ¿cómo la gente lo va a conocer a alguien del cual nunca se les habló? Si vemos en el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa comisión que tenemos nosotros es la de hablarles a otros, ¿sí? Contarles a otros, que otros puedan conocer el amor de Dios. Porque si no, no hay forma en que lo conozcan. Si no hay alguien que se los comparta, que se los muestre, que se los cuente, no hay forma de que lo conozcan. Esa tiene que ser nuestra misión. También encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 2, lo siguiente. Jesús les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies de la cual está hablando es esas personas que tienen la sed de escuchar de Dios. Y los obreros somos nosotros, los enviados justamente a los campos de trabajo, según el ejemplo que está dando Jesús acá, para hablarles a las personas que están necesitando saber de Dios. Porque si no, como le vimos anteriormente, no hay forma en que lo conozcan, no hay forma en que conozcan del gran amor de Dios. Y el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 14 al 16, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la cama,
podríamos decir, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como leíamos el primer versículo también, compara el conocer a Dios, el Evangelio, con una luz que tiene que ser proclamada, que tiene que ser mostrada. Los que ya conocemos a Dios, los que sabemos del amor, los que tenemos la experiencia, el conocimiento de la posibilidad de la salvación, no nos podemos quedar con esa luz, con ese conocimiento para nosotros mismos, sino que lo tenemos que compartir, tenemos que contarles a los demás y también poder iluminarlos con ese gran amor y esa esperanza que tenemos en Dios. Y con nuestro testimonio también, porque dice, para que vean vuestras buenas obras, o sea, nuestro amor es justamente eso lo que nosotros tenemos que utilizar para poder testificar de Dios. Y fíjense que acá lo que leyó Fer termina diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre, o sea, para que nosotros testifiquemos de buenas obras y glorifiquemos a nuestro Padre. Nuevamente vemos acá que nosotros estamos adorando, alabando a Dios cuando estamos testificando sobre Él. Y como decíamos antes, nosotros tenemos que, porque es importante, ¿no?, que nosotros lo hagamos y que no venga, no sé, un ángel del cielo a hablar a otros de Dios. Porque resulta ser de que nosotros tenemos algo que los ángeles no tienen, que es la experiencia de caminar en este mundo y de poder contar como testimonio en primera persona de lo que es la salvación. Los ángeles no tienen la salvación como nosotros. Voy a leer un versículo que está en primera de Juan 1:3, que dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá Pablo estaba diciéndole entonces Juan estaba diciéndole a quienes escribía esta carta que él estaba contándoles lo que había oído y visto, o sea, en primera persona era el testimonio de él. Nosotros también en primera persona tenemos que hablar a otros de Dios. Primero lo experimentamos nosotros para poder hablar a otros sobre ese amor. Y si nosotros tenemos miedo de que no tenemos la capacidad de poder hablar a otros, o que no sabemos cómo lo podríamos llegar a hacer, o pensamos que lo podríamos llegar a hacer mal, no sabemos cómo, Jesús, saben que ayudó a una persona que también estaba en esa desconfianza, que fue Moisés. Moisés era tartamudo y no tenía facilidad para presentarse delante del rey. Y Dios le dijo lo siguiente, en Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Nosotros tenemos que ir. Tenemos que estar dispuestos a entregarnos al servicio de Dios. Esa disposición y esa humildad es la que Dios necesita para poder hacer grandes cosas con nosotros. Y confiar de que Él nos va a dar la capacidad en el momento oportuno. Pero nosotros simplemente tenemos que tener esa fe de que Dios nos puede llegar a utilizar. Tener esa disposición y estar con las ganas, valga la redundancia, estar dispuestos a cumplir con la misión que Dios nos dio. Él nos va a acompañar, Él va a poner las palabras que sean necesarias en nuestra boca, nos va a ayudar a reaccionar y accionar de la mejor manera en las distintas circunstancias. Pero Él nos llamó a ser luz, a mostrarles a otros de su gran amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que los desafiamos a ponerse en modo vida. Nos vemos en un siguiente tip. Chao, chao.